Estamos, sin embargo, en la etapa de transición en el siglo XX, en que no ha entrado la era, pero la irradiación de la era anterior no se ha alejado sustancialmente. Y entonces vivimos una etapa de transición llena de momentos de reversión, como ocurre, decía el señor maestro, cuando una estación cambia y entra otra. Hay días de la nueva estación que son como los anteriores. Actualmente la humanidad cruza por etapas de reversión. Y es como si fuéramos cruzando en un día que correspondiera a la era anterior, pero sin embargo, en el avance inexorable de la nueva era. O sea, que hay muchos aspectos de la nueva era que quedan antes de muchos aspectos. Podría mencionar el hecho de la UNESCO, que está en decaída, siendo un organismo que surgió al nacimiento de la nueva era en 1946. Y que, sin embargo, por muy diversas razones, siendo un organismo cumbre de la ciencia, la educación y la cultura, de una proyección muy clara dentro de la nueva era, con su gran ideólogo, William Faulkner, sin embargo, está en gran decadencia. El Papa actual, Juan Pablo, tratando de quitar o de disminuir lo que fue precisamente en la época del retiro del maestre hecho por Juan XXIII. En fin, tendría que estar enumerando muchas cosas, inclusive que pasan en América actualmente, que son reversiones en relación con la circunstancia neptuniana exaltada por Plutón en muchos sitios que sigue permanente. En fin, los que vayan estudiando cosmología o los que lo han hecho saben de estos factores. El mismo paso de Urano actualmente bajo Sagitario, bajo el regente de la era anterior, son factores que se pronuncian en un sentido de relación. Sin embargo, me parece conveniente que quede muy clara esta mañana en esta enseñanza algo que es típico de la nueva edad y en la cual debemos tratar de compensar todos esos movimientos cósmicos y propios, resurgimientos propios del siglo XX dentro de la marcha de avanzada. Quiero hablarles del titulado modelo de la ñana para la Bhakti al maestro. Yo quisiera ir enfocando cada palabra. Voy a rogarle al hermano Edwin, Jesús y arquitecto de Bogotá, que sea tan bondadoso de poner aquí mi titulado modelo de la ñana para la Bhakti al maestro. De esa manera les queda a los hermanos Manizales un apunte en el rotatorio. Entre tanto, quisiera felicitar grandemente al hermano Álvaro Paramillo por este magnífico instituto de que dispone, y también a los hermanos de Manizales de poder estar en este lugar
donde indudablemente está, donde va a tener cada vez una mayor proyección de la enseñanza de la generación. Ustedes que están allí en la parte de arriba, ¿oyen bien? Sí. Bien. Yo quisiera, aunque sería conveniente que tomaran nota, que grabaran. Medellín está grabando. No. Pereira está grabando. ¿Bogotá está grabando? Sí. Yo creo que pueden ir a tener grabadora, vamos a esperar. Los que no puedan grabar, cuando comienza es impugnado. Porque el predominio de la era anterior está en la conciencia de los hombres. Y aun cuando sea perfectamente luminoso, en los momentos de reversión, surgen impugnaciones. Cuando comenzó el primer centro de cómputo en Canadá, fue apedreado. Cuando comenzó el primer instituto de yoga en la PTU, fue apedreado. Cuando comienza la primera gran institución de educación, ciencia y cultura, es minimizado. Lo mismo ha pasado en otras eras. Y lo mismo ha pasado no solamente al comienzo de eras, sino con algunos movimientos de avanzada que tengan que ver con una era siguiente, como en el caso del Buda, que vino 600 años antes de Jesús, y los propios discípulos del Hinayana, del pequeño vehículo, impugnaban a el Mahayana, el gran vehículo que estaba formando del Buda. Y como dice el sublime maestre en el propósito psicológico 13, el Hinayana inmediatamente atacaba la reputación del Mahayana. ¿Por qué? Porque el Hinayana quería estar en un ascetismo en las cumbres de las montañas, en lugares muy aislados, ya buscando el Samadhi. Mientras que el Mahayana se daba cuenta de las necesidades de los pueblos y tenía que convivir en diversos grupos, en diversas formas. Igual ha pasado en esta era con el discipulado modelo de la Jnana para la Bhakti al maestro. Todavía somos una escasa minoría. Sin embargo, ha llegado el tiempo de que los hermanos de la gran fraternidad universal y hasta los simpatizantes tomen conciencia de algo que ha señalado el sublime maestro ahora.
y que lo señaló indicándole a este discípulo que era el elemento tipo para guiar y orientar en el discipulado modelo de la ñana para la Bhakti Almae. Y voy a explicar por qué ha llegado el tiempo y por qué es importante que nosotros lo abordemos vitalmente. Primera, porque el discípulo de la ñana del Sublime Maestro, este discípulo del saber, a quien el Sublime Maestro le dio la representación de la palabra saber, ha entrado al periodo último de cargos de responsabilidad mundial, como es la rectoría de los colegios iniciáticos, que está a la cabeza de la orden. Y es un periodo de 9 años, y que ello está reforzado por 600 cartas del Sublime Maestre Avatar y por muchas partes de su literatura, comenzando con que en la página ponga del Yuyoga Yogismo, en la página 474, identifica la ñana nada menos que con el yogismo, o sea, la unión de todas las vías de la yoga, la unión de todas las direcciones del pensamiento, el estudio de todas las vías y de todos los aspectos del pensamiento, pero no solo como estudio, sino como vivencia y como aplicación. Otra de las razones es que en esta rectoría, en que dependen de la rectoría los centros de estudios, los centros de capacitación preiniciática, las escuelas preiniciáticas, las escuelas iniciáticas y los colegios iniciáticos, es el momento de dar esta enseñanza y darla a vivir. Y con la circunstancia de que Colombia ha sido el país que estuvo en mayor contacto con el retiro del Sublime Maestre, entiéndase eso, y donde muchos hermanos de Colombia tuvieron inclusive relación escrita con el Sublime Maestre. Otra razón es que tenemos que preparar la llegada de Urano y Neptuno, regentes de la era de Acuarios y de la era de Piscis, uno de los regentes,
que van a llegar en 1995 al Acuario, pasando por primera vez por el propio signo de la nueva era y reforzando por fin Urano, reforzando e imbuyéndose de su propio ambiente, y Neptuno, uno de los regentes de la era de Piscis, quizás el más problemático, porque es el que tiene que ver con la drogadicción y con muchas cosas, al mismo tiempo que es un planeta de la divinidad, pasa por Acuario. Entonces es necesario que al llegar esa época, los hermanos de los colegios iniciáticos estén perfectamente preparados y vivenciando ese discipulado. Y porque la llegada a la rectoría de este discípulo representa también el tiempo en que ya debe ceder la antorcha a los nuevos discípulos. Y no es el discipulado de un hombre, es el discipulado de una era. Entonces, una de las razones de reunirlos aquí, en Manizales, que contiene la palabra Niza, la ciudad fuente de la enseñanza verdadera del sublime maestro, la etapa en que él se dedicó al pensamiento y abandonó su forma crística de la segunda persona de la divinidad. Ciertos momentos en las necesidades espirituales de una humanidad en que debemos comprender, que debemos tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Primero, porque el sublime maestre ya dejó esa enseñanza y está a lo largo de su literatura, y tenemos que irla descubriendo dentro de su literatura, todo lo que es el pensamiento de la nueva era. Y por otra, porque Colombia es la que debe tomar esa antorcha desde el punto de vista de que fue en este país en donde este discípulo alcanzó sus varios primeros grados, en ese discipulado, y que fue acá donde se eligió el pensamiento del sublime maestro, y aquí donde surgió su literatura. Y los colombianos tienen que realizar, como diríamos, que la Grecia de los Andes, el movimiento helénico, por algo le llaman a Bogotá la Atenas sudamericana, que el movimiento helénico de la nueva era debe surgir de Colombia hasta Chile. ¿Qué significa el movimiento helénico?
no es un movimiento que divida, es una actitud, la actitud helénica. Es la actitud helénica. ¿Qué significa el helenismo? Cuando Grecia fue invadida por Roma, 200 años antes de Jesús, comenzó una función de extensión de la cultura griega desde el Asia hasta lo que iba a ser Europa, hasta el África. A eso se le llamó lo helénico. Y es necesario, y ello salvó la enseñanza del Cristo de la limitación del cristianismo judaico que había en Judea. Eso es historia pura. Jesús, cuando lo visitaron los primeros griegos, comentó que habían llegado los elementos de su glorificación. Y esa enseñanza la tomó Pablo Apóstol y se dirigió a la Grecia. Y el sublime maestro en educación cristiana y en iniciación crística habla del interjuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. No eran un interjuego que fue muy fuerte y muy crítico en aquella era negativa de Piscis, hasta el punto de que se conjuraban bajo ayuno los cristianos judaicos para matar a Pablo. Como dice en Hechos 23, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12, dice: venido el día, no era de noche, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. De tal manera que las reacciones de las características predominantes de la era que se va llegan a tener en algunas eras circunstancias sumamente fuertes. Sin embargo, el sublime maestro, mirando desde lo alto, dijo el interjuego entre el cristianismo judaico. El que quería tener reducido a la ley de Moisés de la era anterior, y los que buscaban que se cumpliera la voluntad de Jesús, extendiéndola al mundo. El sublime maestro, durante su retiro, dedicó la mayor parte de su correspondencia, la dirigió a Colombia. Nosotros tenemos reunidas en nuestros viajes unas 3.000 cartas que están en mi poder del sublime maestro, de las cuales para Colombia son más de 1.000. Es indudablemente la mayor parte.
Entonces, ¿de dónde escribía él? Desde Niza. Entonces, ya la era está más avanzada. Ya la era se encuentra más avanzada. Y por lo tanto, ya la necesidad del mensaje del discipulado de la ñana para la Bhakti se acentúa porque viene esta rectoría o una oración de 9 años y porque además ya es tiempo que en la edad que tiene este discípulo ya surjan los nuevos discípulos. Para que si Dios le permite vivir más tiempo en la rectoría y después de la rectoría, ya sea para mejor orientar a los discípulos. ¿Está claro esto? Cuestión de edad, cuestión de tiempo. Es cuestión de que todos los seres tenemos plazo, somos seres del tiempo. Así también los que tomen esta antorcha, llegará el momento en que también deberán entregarla. Les costará mucho menos trabajo, porque ya entonces estará la era más adentro. Pero ahora el trabajo ha sido fuerte, ha sido de una minoría. Hubo un momento en que por mi parte sentía que era el único, pero no el único por decir soy el único porque no había otro. Me imaginaba esos corredores olímpicos que llegaban con la antorcha a que la recibiera la posta, a que recibiera el siguiente corredor y no se encontraba ningún corredor y tenía que seguir corriendo. No solo eso, sino la indiferencia. Recuerdo que una vez una hermana me dice: yo creo que usted va a terminar con todos sus papeles y todos sus documentos sin saber ni qué hacer con ellos. ¿Cómo venía la cosa? Y eran nada menos que las cartas del Sublime Maestro, ¿verdad? Salía el yoga yogismo y los hermanos, los que se fijaban, lo que se fijaban era en las fotografías, muy bien, en los pies de las fotos, muy bien, en las indicaciones de la gimnasia psicofísica, muy bien. Pero si se les preguntaba a cualquiera de los enormes textos de la literatura, el Sublime Maestro, que tuvieran que ver con el pensamiento adelantado, bueno, pero usted no ha visto. Y es que no había el espíritu de que se encontraban una palabra distinta, buscar un diccionario. No había el espíritu de ahondar, no había el espíritu del estudio. Era muy relativo, querían estudiar otras cosas. Ahora estamos ya llegando al año 40, que comienza el 21 de marzo, en los años astronómicos. Pero quiere Dios que nosotros nos reunamos aquí en Manizales. Y por eso cuando Álvaro Jaramillo me invitó a venir acá,
Yo ya tenía una particular inquietud por Manizales. Yo ya había venido acá, como todos ustedes saben. Y no solo eso, sino que había, vamos a decir, escalado el Nevado del Ruiz hasta de manera de que cuando me invitó Álvaro Jaramillo a venir acá, yo no tardé en aceptarle, ¿verdad? Yo no sabía ni a dónde íbamos a llegar. Yo no sabía si Álvaro Jaramillo tenía una choza o qué tenía. Yo los invité a todos ustedes a que vinieran, sin saber ni a dónde íbamos a llegar. Yo no tenía la menor noción. Álvaro Jaramillo me preparaba esta sorpresa sin decirme nada. Pero cómo son las cosas que hace Dios. Este es uno de los institutos mejor montados que tan grande, uno se pierde, parece un laberinto. Muy importante. Ahora, es necesario que los hermanos de Manizales también realicen esto y penetren, por ejemplo, la obra del Retiro del Maestro. Nosotros hemos traído bastantes ejemplares, pero que no se vaya a pensar que es por venderlos. Eso no importa. Lo que importa es que cada uno de ustedes lo tenga y lo estudie. No se lo vaya a guardar allí en la anaquel de su casa y se vaya a llenar de tierra y de polilla. Si en alguna parte debe estudiarse el retiro del maestro en todo el mundo, es en la ciudad que contiene el nombre de Niza en América. Ya que fue allí la ciudad fuente de su enseñanza, de todo su retiro. Entonces, ha llegado la hora de que se pueda cumplir esta misión y todos ustedes tienen derecho a ella. Pero al mismo tiempo que derecho, el derecho crea una responsabilidad. Y está próximo el tiempo en que haya una expansión del discipulado modelo de la ñana. Y por lo tanto, los he reunido a ustedes en Manizales. Y les agradezco mucho a todos los que han hecho el esfuerzo de venir de noche. Y vamos a estar pendientes que no se nos vayan a dormir por la desvelada. Pero hay otra urgencia. Y es que ya es tiempo, como ustedes van a ver, de que esto se extienda. Debería haberse extendido el de 1948. Pero no era el tiempo. Ahora ya es el tiempo, pero depende grandemente del país al que se dirigió en su tiempo. No crean ustedes que las cartas a Venezuela fueron las mayoritarias. A ningún otro país se escribió tanto. Como se dice, non fecit, como se dice en latín, non fecit taliter omni nazione, no hizo cosa igual con ninguna nación. Entiéndalo, colombiano,
Pero me encuentro en Colombia con hermanos que tienen el libro del Retiro del Maestre y no lo han leído. Yo lo tengo, maestro. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo puede ser eso? Es necesario sentarse a estudiar. Y es más, voy a dejar aquí a Manizales un curso, un programa de estudio del Retiro del Maestre, o sea, una guía de estudios para que el centro de estudios lo estudie plenamente. Colombia debe adentrarse en esa etapa del estudio. Luego van a llegar cosas acerca de su etapa de Australia y todo ello, que son muy importantes, muy esotéricas, muy profundas, pero cada vez que digan ustedes Manizales, están invocando el nombre de él. Entienden. Mantrámicamente. Y Álvaro Caramillo debe darle gracias a Dios de haber sido un elegido para eso. Él estaba haciendo otra cosa. Y ahora se está dando cuenta que es lo que hizo. Él quiso hacer una cosa y resulta que ha hecho otra. ¿Está claro para ustedes eso? Bueno, ahora, ni qué decir Medellín, que es un punto de avanzada. Y que hasta en el área universitaria se destacó, y que hay elementos magníficos en Medellín. Yo quisiera que lo hicieran conciencia de ello, y que Javes Vallejo abra esa sala, no que las abra, que las sacuda, que sacuda esa sala, que se prepare, y que otros hermanos de Medellín también se preparen, y preparen nuevas generaciones, y surja como un acumulador que después va a extender toda su corriente. Porque los acumuladores no basta fabricarlos, hay que cargarlos. Entonces ustedes en Colombia tienen los acumuladores, pero hay que cargarlos. Bien, entonces van ustedes a ver la trascendencia de los gummies y de los elementos del discipulado de la ñana para la Bhakti al Maestro. Pero vamos primero observando. Esto fue dado en cartas que me envió. Pero está apoyado en varios aspectos, por no decir que en casi toda su literatura. Vamos a ver palabra por palabra. Discipulado es la base de la tradición inicial. Sin discipulado no hay tradición inicial. Es la sustancia, la esencia de la tradición inicial. Es la relación, como tal me lo enseñó mi maestro, Sadguru, Guru, Chela.
no es solamente Sadhguru Chela, porque entonces no habría el testigo viviente del avance del Chela, o sea, el discípulo. Habría la fuente luminosa, pero no habría el testigo que corrigiera, que orientara, que impulsara, que reconociera. Hay quienes tienen la idea de que van a ser chelas exclusivamente en relación con el sublime maestro. Por una parte, está bien, pero la tradición iniciática se basa en otra cosa. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes, hay un lugar en Brasil, hay un lugar en Brasil donde hay una reunión de espiritistas. Ahí no vayan ustedes a creer que el espiritismo es cualquier cosa, tienen edificios de muchos pisos, y ahí se reúnen a que los medios se ponen en trance y bueno, otros bailan la macumba, otros bailan, hacen el vodú, bueno, allí hay de todo. Y como hay de todo, hay un grupo que le llaman de los mantos amarillos, porque se ponen todos con unos mantos amarillos, se sienta a la mesa, hay un enorme foto del sublime maestro Avatar, por supuesto que eso no es de la gran comunidad universal, una enorme foto del sublime maestro, y entonces invocan a ser, pero no quieren saber nada de su literatura, nada de su obra, nada de sus cartas. De tal manera que reciben de ser únicamente la imagen de su presencia luminosa en la foto que está ahí enorme, como un gran póster. Es decir, una forma sumamente primitiva. ¿No? Que lejos está eso. Cuando decía él, no miren mi dedo, sino el camino que señalo. Y cuando él decía, no quiero que el personaje sea motivo de que se olvide el mensaje. Además, él viene como mensajero de la nueva edad, por lo tanto tenemos que ver cuál es el mensaje de la nueva edad. Y entonces el discipulado fundamentalmente es el Sadhguru, su sublime maestro, Guru Chela. Como en este momento le estoy presentando el discipulado de la ñana para la bhakti al maestro, viene a ser el ñana bhakti, el Guru, o sea, aquel a quien preparó el sublime maestro. Pero como ese gurú que les está hablando está entrando a la etapa culminante del cumplimiento de esa enseñanza, al tener la rectoría, que en ningún momento abandonaré antes de que se cumpla el término, que son 10 años, pero ya ha corrido un año con la acción del fundamento. Y como además su edad ya está apropiada para que cuando termine la rectoría, más bien tenga una vigilancia de ese cumplimiento. Ya lo que vengo a brindar es que se tome la antorcha
para que la persona, para que pueda llegar a ser sustituido el gurú, para que pueda haber no un gurú, sino varios, para que haya chelas que estén muy claros y trabajen no solamente por la institución y por ellos mismos, sino por la humanidad, como ustedes se van a dar cuenta en los importantísimos bubis que tiene este intitulado. Es más, ¿qué tiempo vivirá este gurú? Yo estoy haciendo aquello que me permita vivir días o años más. No estoy comiendo harinas porque el colesterol aún en los jóvenes queda irreversible en las arterias y propicia los infartos. Las harinas acortan la vida, entonces no como harina. Pero a lo mejor no urgiera tanto vivir tanto tiempo y estaría comiendo harina si ya viera que había otros gurúes y que ya hubiera chelas que hubieran despertado y todo tomaría yo mis pastelitos. ¿Qué les parece? Pero con Colombia no despierta. No sacuden esa sala. Pero yo les quiero decir por otra parte acerca de las harinas que tampoco siento ya ninguna necesidad de ello, ni siquiera en los pasteles de cumpleaños. Pero es necesario vivir. Pero ¿qué tiempo vivirá el gurú? Entonces ya es tiempo. Bien, por lo tanto, la base del discipulado instituido por el Sublime Maestre en cartas que envió a este servidor es, dijimos, el Sadguru, el Gurú y el Chela. Es como un triángulo en el que también el Chela pudiera dirigirse al punto más alto, sí, pero en cuanto a fuente de luz, en cuanto a fuente de documentación, pero hace falta la transmisión. Por lo tanto, yo les manifiesto a ustedes que se hace necesario que surjan para la humanidad y para ellos mismos los chelas este intitulado, y para la tradición iniciática los gurúes que sustenten este intitulado. Bien, entonces, ahora viene la palabra ajá, pero quiero señalar que ese discipulado
lo puede alcanzar el que no tenga ningún grado. Para ser chela no se necesita nada, sino todo. ¿Está claro? Es decir, cualquiera de ustedes en este momento puede surgir como chela. Aun cuando sea el primer día que viene acá al instituto. ¿Quién viene por primera vez? Levante la mano. Bueno, ¿qué quiere? Ya. Ahora, vamos a ver por qué modelo. No es que nosotros vayamos a hacer unos modelos. No es que nosotros vayamos a hacer unos prototipos. Es que el discipulado es el modelo. ¿Por qué? Porque los elementos de la ñana afinan totalmente con la nueva era, con los regentes de Urano, Mercurio, Saturno. Porque es el tipo de humanidad que va a surgir y a través de la cual la humanidad va a entender muchas realizaciones. La aplicación de todas las vías de la yoga y la aplicación de toda clase de estudios y de prácticas. Nosotros no venimos a dividir a nadie, ni a crear nada. Ni a crear nada fuera de la GSU, ni a limitar ese discipulado a nada. Nosotros venimos a unir más bien en otras vías de la yoga se sienten un poco más excluyente. El discipulado modelo es modelo porque, entre otras cosas, es incluyente. Muy importante, y anótenlo. Es incluyente. Es una vía incluyente. Ahora, es modelo porque va a ser el que va a permitir más el reconocimiento del avatar en tiempos futuros. Y por lo tanto, el reconocimiento del mensaje más profundo y elevado de la nueva era. Pero ¿por qué si es así ocupamos una minoría tan escasa? Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a su televisión. De la ñana, ña, es la raíz sánscrita, pero no es nada más la raíz sánscrita. Esta raíz está en todos los idiomas y ustedes la han pronunciado muchas veces en castellano. Es el sonido de la GN en el francés, que suena ñ, pero que en el castellano no se pronuncia ñ, ni en el inglés, ni en el griego, pero es la misma sílaba GN, JN,
Lo tenemos, por ejemplo, entre los griegos en la gnosis, G-N-O-S-I-S. Vamos a poner aquí en un solo renglón, J-N, guión, G-N, H-N, guión, H-N, Q-N, C-N, esto es en distintos idiomas, el mismo sonidos parecidos. Por ejemplo, en inglés, la KN, la palabra knowledge, que significa conocimiento. En griego, la palabra gnosis, con G, que significa sabiduría. Y de allí palabras como en el latín conocimiento, que vino del griego al castellano, y antes se decía el conocimiento, y que se ha borrado la G, pero está en su raíz y ha quedado conocimiento. Lo contrario de conocimiento, ignorancia. Nuevamente la N allí, ¿correcto? La palabra ignorancia. Cuando se ha tratado de magnificar algo grandemente y que se considera lo principal, es magno, porque tiene la magnitud de la conciencia. Hay ocasiones en que en algunos idiomas han interpuesto una sílaba como para indicar que no es exactamente conocimiento, como en el caso de imaginación. Está ahí la combinación GN interrumpida por una I, ya no es completamente conocimiento. Entonces, la ñana, pero que se pronuncia ñ al principio y n al final. No decir ñaña, ni decir nana, sino que es ñana. Entonces ya por ahí comienzan ustedes a percibir esa raíz sánscrita como ha operado. Esa raíz sánscrita como ha operado en muchos idiomas. Pero hay idiomas primitivos que tienen la HN, la QN, la CN, significando lo mismo, pero es más o menos alrededor de la N, sonidos unas veces mudos, otras veces. Y entre los egipcios, la N correspondía a la X nuestra, y la N viene a ser representada un poco como
es ahí una de las bases de muchos jeroglíficos egipcios. Entonces, la ñana, la palabra ña, yo no sé si acá ustedes tengan por el sendero del saber. Usted trajo 10. Qué bueno. Entonces, conveniente. Yo les voy a decir a propósito, va a ser conveniente que los libros que se trajeron del retiro del maestre y de por el sendero del saber, los que puedan adquirirlos, que los adquieran ya, los que no se puedan adquirir, lleven a las distintas ciudades y que inclusive le queden más a Álvaro, pero traten de llevarlo para que inclusive sea motivo inmediato de estudio, ya que vamos a dejar acá en Manizales la guía de estudio. Hay que sacarle copias postales, son 50 páginas a la guía de estudio. Bien, ahora fíjense ustedes que no es de la ñana a la vaca. Ñana significa, entre otras muchas cosas, saber, conocimiento. Como un papá. Necesita cambiar de postura. ¿Cómo se llama usted? Usted está entre las dos columnas. Usted que levantó la mano. ¿Cómo se llama? Eduardo King. ¿De dónde? De Medellín. Bien. Como ustedes hicieron esfuerzo de venir en la noche, es lo lógico que estén durmiendo, pero no es lo lógico que se duerman. Porque caminar tantos kilómetros para venirse a dormir, entonces yo les voy a avisar y procuran cambiar de postura y con el objetivo también de realizar la unión con el Sadguru. De realizar ese sendero de comprensión, de penetración en la enseñanza del saber. Bien. Disculpe, maestro, ¿podría repetir lo que acaba de decir, que no se trata de entrar con la ñana así? No, no he dicho eso. No, que no es muy bien eso. Sí, claro. Está muy bien que pregunten lo que no está claro. La ñana es por sí misma un sendero de reintegración. Por la ñana se llega al samadhi. Como lo vamos a ver en los bhumis. Ahorita voy a hablar. De tal manera que no es pasar de la ñana a la vaca, es desde la ñana y por medio de la ñana alcanzar la devoción al maestro. La penetración, porque devoción no es nada más en el sentido de la creencia, es una forma de comprensión, de amor, de unidad, de percepción, de sentimiento con su vida.
mediante la tradición sana. Ahora bien, vamos a notar una de las grandes razones de no pasarle la ñana a la vaca. Probablemente vamos a considerar que la ñana, que quien realice el sendero de la ñana puede durante un tiempo no dirigirlo para la vaca, porque no todos pueden realizar eso inmediatamente. Más bien más que requisito, una consecuencia muy natural que se va a dar en la nueva era grande. Pero está muy bien la pregunta. Ahora, vamos a escribir bumi. La ñana tiene bumis y elementos. Todavía puede ser abajo. Alcanzan a ver bien, ¿verdad? Las letras están visibles para todos. También los que están más atrás. Bien. Boom. Y elementos. No vamos a confundir esas dos cosas, porque yo sentí una ligera decepción, cosa que fue ligera. Cuando estaba preparando a los señales en el Kumbh Mela y me hicieron una revoltura entre bumis y elementos, que verdaderamente no había razón. Bueno, no fueron todos, fueron unos cuantos. De los 94 señales que preparamos, creo que habrán sido unos 6 o 7 que hicieron un enredo entre los bumis y los elementos. Bumi es un estado de existencia y conciencia. No es nada más un estado de conciencia, sino que hay que vivirlo. La existencia está también representada por todo lo que rodea a uno. Es como algo que viene a inclusive a identificarse con su ambiente. Es una vivencia que se extiende a muy diversas cosas. Yo acostumbro a dar un ejemplo, pero es un ejemplo que no es ejemplo. O sea, que es más bien con un fin didáctico, aun cuando no se parece en realidad a lo que es un bumi de la ñana. Es, por ejemplo, la vida del torero. El torero tiene hasta la propia Virgen, la Virgen de la Macarena, la que le reza para no morirse cada semana. Es un tipo de persona, es un tipo de música la que lo rodea, una circunstancia apasionada cuando ejerce su toreo. Es un momento con la muerte y es al mismo tiempo la música, el tipo de música del toreo, es su música. Todo ello forma parte de la existencia del torero, está claro. Hasta las muchachas que tratan son de una manera un poco a propósito de ese ambiente. Sus compañeros, los mozos que se llaman,
de la corrida, los que le están ayudando con el toro, los caballos, los ganaderos, el sentido de la vida, de que puede perder la vida al fin de la semana. Claro que esto no se parece en nada a la ñana, pero estoy tratando de dar un ejemplo de lo que es una vivencia, de una existencia y una conciencia de torero, ¿correcto? Y doy el dato de que hubo un torero que se enamoró de un arquitecto. Y entonces inclusive ella logró que él entrara a estudiar arquitectura. Y poco a poco su sentido de conciencia y existencia fueron cambiando. Porque la vida del arquitecto es muy diferente. Es diseñando casas, dándosela a calcular a los ingenieros, con relaciones muy diferentes, otro tipo de vida. No tiene que estar pensando en que puede morir cada 8 días. Y entonces en ese cambio de existencia, deja de ser torero, pero olvida alguna vez que fue torero. No lo olvida nunca. Abandona totalmente a sus amigos, que no los abandona. Cuando oye aquella música que le tocaban en las plazas en esos momentos, entonces, ¿qué ocurre con los estados de existencia y conciencia que son acumulativos? ¿Correcto? Uno vive una existencia y una conciencia, y eso queda en el inconsciente, ¿correcto? Mientras que en la bhakti, en la vía de la bhakti, no son bhumis, son angas. Ponga por favor, no son, no será. Eso me hace un pie. Ya no grandes, que a lo mejor usted no sabe decir no. No son angas. ¿Por qué? Porque anga en sánscrito significa paso, mientras que los bhumis son acumulativos, y eso es muy importante. No se les olvide y anótenlo y grábenselo en este santo cerebro. Los bhumis no son angas, porque los angas son pasos. ¿Y qué hacemos con un paso? Ponemos un pie para quitar el otro. Y en la bhakti va siendo, como ustedes verán, un poquito antes del yoyoísmo, los angas de la bhakti llegan inclusive hasta el abandono del maestro. Hay un punto en que el bhakti abandona a su guru. ¿Por qué? Porque van siendo pasos. Mientras que los bhumis son estados de existencia y de conciencia. Vamos pues ahora sí a la siguiente. Y vamos a comenzar a hablar de los bhumis y verán que nada más los bhumis representan la realización de la edad de oro. ¿Qué dice Guillermo? Una pregunta a propósito, entonces, si los bhumis son parte de la nada,
Los angas están dentro de la metodología del avance en yoga. Pero de todas maneras, para realizar la hay que tener en cuenta los angas. ¿No? Ah, bueno, pero no de la Bhakti exactamente. Es decir, vamos por partes. Claro que sí, se refiere usted al Yama, al Niyama y a todo ello. Sí, porque son angas de la yoga. Son angas de la yoga, porque el Yama y el Niyama no siempre se hacen. Es muy distinto el Yama y el Niyama en distintos grados y en distintos alcances. Lo mismo el Pranayama y el Pratyahara, son angas, son pasos, que no quiere decir que siempre se hacen, sino que pueden ser dejados en ciertos periodos. Por ejemplo, en la Bhautika Yoga se dejan los 8 angas. Entonces vamos a poner bhumis de la ñana. Los 8 angas a los cuales se refiere usted en este momento son los elementos básicos pues, que nos trae el maestro en el yoga. No son los únicos. Pero se refiere usted a lo mismo que trae el maestro en el yoga Sí. en el principio del libro. Claro, pero son pasos que tienen diferentes vías y diferentes disciplinas de la yoga. Mientras que la yoga que tiene bhumis son acumulativos. Los que son angas no son acumulativos. ¿Está claro? Eso implica que de todas maneras se pasa por ello. Se pasa por ello. Sí. Muy bien. Está bien clara la diferencia, ¿no? Entre angas y bhumis. El anga puede ser un paso que dure muchos años, pero puede haber un momento en que se deja. Se puede volver a él, pero en cambio los bhumis son inherentes a la conciencia y a la existencia. Es algo que queda en el inconsciente y que no se ve. ¿Nada? Acumulativo. Y va acumulando todo eso. Entonces, vamos a ver el primer bhumi de la ñana. Primero, buena voluntad. Fíjense ustedes que la voluntad es el primer aspecto de la divinidad. Es en lo que se inicia todo en la manifestación de Dios y de los hombres. Y de todo lo que se quiere hacer comienza con el acto volitivo. Y es la buena voluntad. Recuerden que ya Jesús decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Fíjense ustedes qué calidad de bhumi. Imagínense ustedes una humanidad en la que el hombre tenga buena voluntad. Ya solo eso prepara la edad de oro. Primero hay que pisar, que saca. No lo vais a poner el día. Ponle rotulito inmediatamente a todo.
Entonces el primer bumi es buena voluntad. Fíjense ustedes, miran el tremendo alcance positivo de la buena voluntad. Fíjense ustedes que uno de los grandes problemas psicológicos del individuo es vencer sus resistencias, los clichés mentales que se le hacen de alguna persona, los temores, los miedos. Toda una serie de batallas con nuestra propia psicología interior, que viene a ser una de las grandes bases de la seguridad del hombre. Una mente sana, que no tenga una serie de complejos y de actos fallidos. Una mente sana sin complejos. Una mente sana sin miedo, sin clichés, sin pantallas que cambien su verdadera identidad. Lo alcanzan grandemente, sencillamente, con realizar la buena voluntad. Pero ¿qué ocurre? Que ese bumi por sí mismo origina, despierta la necesidad del segundo bumi. En forma acumulativa, para no caer en la ingenuidad, porque el sabio no es ingenuo. La vía de la sabiduría no es una vía de ingenuidad. La bhakti sí, son hombres de fe muchas veces. La bhakti son hombres de fe, seres de fe. En la ñana van teniendo una fe, pero basada, como veremos en otros elementos que vamos después a poner. Entonces, el segundo bumi es reflexión. Porque la reflexión permite medir la consecuencia de las cosas. Es la madre de la prudencia. Es la madre de la meditación, de la concentración. Es la madre de una actitud inteligente. El hombre reflexivo. La mujer reflexiva. Alcanza una de las virtudes, una de las cualidades más grandes que puede tener el hombre. La reflexión está en el nombre del maestro Sun Wukong, el preceptor del Suri Maestro, que traduce aquel que penetra la vida por medio de la reflexión. La traducción de ese nombre es bellísimo, ¿no les parece? Qué hondo nombre del maestro de Sun Wukong, el preceptor, el maestro del Suri. Cualidad eximia la reflexión. Y el Suri Maestro dice que a los niños deben formárseles para la observación, la reflexión. Ahí tienen ustedes donde se proyecta la ñana el Suri Maestro. Se proyecta la ñana del Suri Maestro hasta los niños. Muchas veces no nos gusta hacer que se hagan reflexivos los niños, porque decimos cosas en niños, y puede ser como el amor de mamá Cuervita,
Mamá cuervita, ve a sus cuervitos que son, bueno, pues, más feos, más bellos que los canaritos. El amor de mamá cuervita no trata de ser reflexivos a sus cuervitos. Y luego son niños que son unos terremotos. Pero al niño debe enseñársele a ser reflexivo, porque la reflexión no le perjudica a ningún niño ni a ningún ser humano. Ninguno de estos boomies perjudican a nadie. Nada más con que consiguiéramos que la humanidad realizara estos dos boomies, ya tendríamos establecida la edad de oro en el mundo. Ya estaría la edad de oro. Y sin estos boomies no habrá edad de oro. Entonces anoten otra necesidad del discipulado modelo de Gañana. Sin los boomies de Gañana no va a haber edad de oro en el mundo. Fíjense que ya se necesita. Es un imperativo de la nueva era, este discipulado, el que les estoy invitando a que realicen en su ser hasta la tumba. Porque como a veces indico, lo que estoy enseñando es hasta la tumba. No van a creer que es por este día 29 de noviembre de 1983. Lo que les estoy enseñando es hasta la tumba. Y es tan importante que no le hace que no desayunemos y que no comamos y que no dormamos. Pero es necesario exponerlo y que esté claro en todo. Pero la buena voluntad y la reflexión originan un tercer boogie. ¿Por qué? Porque una persona con buena voluntad y reflexión comienza a ver, por ejemplo, los efectos de lo que pasa en el mundo con las injusticias. Y le podrían originar una rebeldía. Porque la injusticia, como digo tantas veces, es el resultado natural de la interacción humana. Si 500 náufragos se van a refugiar a una isla desierta, mientras son náufragos, se están ayudando unos a otros de una manera maravillosa, se forma ahí una hermandad inmensa. Pero cuando ya comienzan a establecerse y dejan de ser náufragos, la interacción humana comienza a originar las injusticias. Y entonces, ¿cómo atender las relaciones con los hombres, las relaciones con Dios, las relaciones con la naturaleza? ¿Cómo ir alcanzando una mayor altura del alma frente a todas esas cosas? ¿Cómo alcanzar una altura del espíritu, una actitud más congruente, coherente, sabia con ello? Mediante el tercer bumi, que es el bumi de la sutilidad de espíritu. Entre las parejas, muchas veces se tratan
muy lejos de una sutilidad de espíritu. Se tratan burdamente, una forma burda, gruesa, tosca. Los seres humanos, que da el sublime maestre, lo que se induce de lo que el sublime maestre, ¿por qué quería que la sede en Europa estuviera en Ginebra? Ustedes van a sentir un poco esta casa japonesa, esta casa que tiene un algo de lo que se propicia en Ginebra. Confirmación del contenido esotérico de Nisa dentro de la mitad. Entonces todo esto surgió por José Luis Borges. A mí me pareció que él era un alma muy adelantada y que realizaba, y es curioso que si se lo hubiera yo dicho cuando nos conocimos, él me recibió por 15 minutos y nos quedamos hablando 3 horas. Y al final me dijo, Gurú, téngame en cuenta como un discípulo tardío. Pues ya lo conocí cuando él tenía 70 años. Entonces, la desaparición de las formas es un acercamiento ya se está entrando a la esencialidad. Pero no quiere decir que las formas no existan. Porque cuando bajamos una escalera, bajamos usando los escalones, y no nos robamos. Si vamos caminando, tenemos que seguir las rutas que nos marca el camino. Podemos ser perfectamente concretos. Sin embargo, nuestro mundo está realizando el sexto mundo. Pero hay un séptimo